Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos bien en sus hogares. Soy el profesor Arnaldo y esta es la clase de matemática para segundos medios. En esta ocasión nos corresponde comenzar la fase 3. Ya anteriormente tuvimos la fase 1 con la unidad de números, 8 clases. Luego la fase 2 con 4 clases y 2 MIT de retroalimentación. Y ahora viene la fase 3, que corresponde coincidentemente a la unidad 3 de geometría. Ya vimos números, álgebra, ahora geometría. Ya, primero una breve introducción. Eh, bueno, ¿por qué esa imagen? Elegí esa imagen para empezar la unidad. Si se fijan ahí como un señor, probablemente un matemático antiguo, la representación de uno, y sale como el planeta y con unas medidas, ¿cierto? Con un ángulo. Ya, ¿por qué? Porque la geometría es eso. Etimológicamente geometría significa, bueno, geo es tierra y metría es medida, medir, medida de la tierra, si lo vemos así textualmente. Entonces en el fondo la geometría nace con la intención de medir cosas acá en el planeta, ¿ya? O sea, cosas de utilidad. Hay varias historias de matemáticos que estimaron el radio de la Tierra, por ejemplo, el diámetro, las distancias largas, solo usando geometría y viendo, jugando con las sombras que proyectaba el Sol. Entonces, muy importante, ustedes piensan, ¿cómo? Da lo mismo, yo me meto a internet ahora y yo sé cuál es el diámetro de la Tierra, o cuánta distancia hay de tal país a tal país. Bueno, ellos no tenían esa herramienta y usaban solamente la geometría para poder sacar esas medidas. Y si ustedes investigan, averiguan, esas medidas eran bastante cercanas a las que dan hoy día los satélites. Entonces igual es importante la geometría, cómo nació, para qué se ocupó y el desarrollo que tenía ahora. ¿Ya? Quizá ahora no es necesario hacer los cálculos que hacían los antiguos porque tenemos toda la información a la mano, pero es importante saberlo cómo se ocupa y cómo lo hicieron. ¿Ya? Sobre todo en lo antiguo griego, en lo antiguo egipcio, usaban mucho la geometría cuando construyeron las pirámides, todas esas cosas, los monumentos son altamente basados en geometría. Entonces la geometría es una área de la matemática muy importante y igual puede ser, encuentro yo, más entretenida que la otra porque aparecen las figuras, ¿cierto? Los cuerpos geométricos también en otros momentos y ahí damos opción para hacer otras cosas distintas. Eh, Eso básicamente como introducción a la unidad, ¿cierto? La geometría, porque es imagen, ¿no? Si no me equivoco, es imagen de la antigua Grecia, creo, ¿cierto? Por la forma de las casas. Y eso básicamente. Eh, bueno, también recordarles que mi correo es agajardo.cmsh.maristas.cl. Cualquier duda, consulta o entrega de tickets de salida, por favor, enviarlo al correo agajardo.cmsh.maristas.cl. ¿Ya? Recuerde que todavía se pueden recibir trabajos de las fases anteriores si es que tienen atrasados. Eh, Recuerde que este ramo va evaluado, así que ahora desde la fase 3 empiecen a enviar los trabajos a tiempo para que después no estén atrasados. Son preguntas cortitas que deben responder. Una sola pregunta ahora voy a poner por ticket de salida. Y eso, básicamente. Recordar los materiales para la clase, el libro del estudiante, un cuaderno donde anotar o si quiere hacerlo en el mismo libro, y un cuaderno, perdón, un cuaderno, un estuche y reglas si tienen para hacer las figuras que vamos a ver. Igual vamos a ver algunas figuras, básicamente triángulos, para que puedan hacerlo de mejor manera. ¿Ya? Y se parezca lo que debería hacer. El objetivo de esta clase, como es inicio de unidad, es recordar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar para avanzar en lo que veremos después. ¿Qué veremos después? Vamos a ver trigonometría, que tiene que ver básicamente con funciones o razones trigonométricas que se aplican en el triángulo rectángulo. Entonces, por lo mismo, tenemos que recordar qué es un triángulo rectángulo, ver algunas propiedades y qué cosas se ocupan en él para poder pasar a las razones trigonométricas que nos permiten resolver múltiples problemas que más adelante lo vamos a ver. Son muy útiles las razones trigonométricas, hacer bastantes cálculos, muy buena la trigonometría para eso. Entonces vamos a comenzar con un resumen, como les decía, o un repaso de alguna materia que quizás no se acuerden, que ya hayan visto y no se acuerden. Lo primero es ver la semejanza de triángulos. ¿Ya? Me enfoqué netamente en triángulo porque vamos a ver triángulos.
Esta semejanza hay que recordarla porque después se ven teoremas importantes como Tales, Euclides, y tenemos que saberla. ¿Qué es la semejanza? Acá lo definí como general. Dice, decimos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma y su tamaño es proporcional. Debemos fijarnos que sus lados homólogos sean proporcionales. Acá, generalmente, uno cuando va pasando el tiempo y no se acuerda muy bien de la materia, piensa inmediatamente que semejanza es igualdad. Suele confundirse. Semejanza no es igualdad. La figura, eso sí, debe tener la misma forma, debe ser la forma igual. ¿A qué me refiero? Debo comparar un triángulo equilátero con un equilátero. No va a ser semejante un equilátero con un isósceles. De partida, deben tener la misma forma. ¿Ya? No que sea parecida o te dicen, pero los dos son triángulos. No, de la misma forma. O sea, si yo los pusiera, si fueran del mismo porte y los pusiera uno sobre otro, deberían ser iguales. A eso me refiero con la misma forma. ¿Ya? Exactamente la misma forma. Pero no necesariamente iguales, sino que el tamaño varía. Pero debe ser un tamaño proporcional, debe estar en proporción sus lados. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si recordamos la materia, una proporción es cuando yo igualo dos o más razones. ¿Ya? O sea, yo saco una razón entre los lados, que una razón es básicamente una división. Divido los lados, me da un valor, y la división de todos los lados me tiene que dar el mismo valor. Y ahí están en proporción, porque tienen la misma razón. Son proporcionales. ¿En qué nos fijamos? En los lados homólogos. ¿Cuáles son los lados homólogos? Los que ocupan el mismo lugar en la figura. Por ejemplo, si hablamos de un triángulo, la base en uno es homóloga a la base del otro. El lado izquierdo es homólogo al lado izquierdo del otro. Y esos son los que se comparan. ¿Ya? Teniendo la figura en la misma posición, yo veo los lados homólogos son los que ocupan la misma posición, para la redundancia. ¿Ya? Entonces, yo me fijo dividiendo los lados homólogos y veo si son proporcionales cuando me da la misma razón de proporción. Debe darme el mismo número en todos los lados. En el caso del triángulo que estamos viendo ahora, en los tres lados debe darme la misma razón. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿ya? Un triángulo. Ya tengo el triángulo ABC. Ahí el 10 me suena un poquito cortado, pero la base vale 10, mide 10 y los lados miden 8, ¿ya? Y lo vamos a comparar con el triángulo DEF, que la base vale 5 y los lados vale 4. Entonces, como les decía, yo tomo los lados homólogos, voy tomando los lados y los voy sacando la razón. Y si la razón en los tres lados son iguales, son proporcionales. ¿Ya? Lo primero, tomo el lado AC, que es el de la derecha, y le saco la razón dividiendo con el lado de F, la derecha del triángulo pequeño. Fíjense, AC, el primer triángulo grande, la derecha, y DF, la derecha del triángulo pequeño. ¿Ya? Y tomo sus valores y lo divido. Así yo saco la razón. Están en razón cuando lo divido como una fracción. ¿Ya? Entonces, el lado AC mide 8 y el lado de F mide 4. Si saco la razón me da 2, está en razón 2. ¿Qué quiere decir? Que el lado AC es 2 veces más grande que el lado de F. ¿Ya? Eso básicamente es el doble. Ya tengo el primer lado, entonces ahora tengo que sacar los otros lados de la misma forma, los lados homólogos, para ver si me cumplen la misma razón. Ahora vamos con la base. Si se fija, la primera base es BC y lo saco la razón con la base EF. Cosa importante, si yo primero puse en la primera razón en el numerador el lado más grande, debo seguir arriba con el lado más grande, no cambio el lado, porque si no, no me va a dar la proporción ni la razón, ¿ya? Tiene que ser, si usted eligió el triángulo grande que sea el numerador, va a tener que seguir siendo el triángulo grande el numerador. En este caso, ¿por qué lo hizo así? Porque la medida de la izquierda es mayor que la de la derecha, entonces para que dé una división que no sea con decimales, la hice con el lado más grande primero, ¿ya? Básicamente por eso, pero siempre debo mantener eso. Entonces la base BC se divide con la EF y queda 10 dividido 5, me da 2. Se repite la misma razón. Hasta el momento vamos bien, pero nos falta ver el último lado, el de la izquierda. El AB con el DE. Lo mismo, AB partido por D, saco la razón, son lados homólogos, ¿cierto? 8 partido por 4. Y me da 2. Si se fijan, cuando hice la razón entre todos los lados homólogos, me dio 2. Como las razones son iguales en los tres lados, son proporcionales, ¿ya? Están en la misma proporción.
¿Y qué proporción? Que el triángulo ABC es 2 veces más grande que el triángulo DF, porque sus lados son 2 veces más grandes. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero que esté claro. Es solamente eso, ver los lados. De repente va a estar la figura un poquito rotada, movida, pero usted tiene que ubicarla bien las dos para comparar los lados homólogos, para que no se confunda, y hacer la división. ¿Ya? Como la razón de los tres lados homólogos entre sí es la misma, los lados son proporcionales, por lo tanto los triángulos son semejantes. ¿Ya? Si sus lados son proporcionales, todos sus lados, la figura es semejante, tiene la misma forma y un tamaño proporcional, que puede ser más grande o más pequeño. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa si son iguales los triángulos? Tienen la misma medida, también son semejantes. ¿Ya? Pero la semejanza toma más allá de la igualdad. Toma, si es más chico o más grande, es proporcional, pero cuando son iguales también son proporcionales, porque tienen proporción 1. ¿Ya? Así que igual sirve. Semejanza no es necesariamente igualdad, pero sí toma el caso de la igualdad. ¿Ya? ¿Ya? Para que quede claro. Ahora vamos a ver un ejemplo del libro. La página 213. Entonces buscan su página 213 y vamos a ver la 1. Dice, observa los triángulos que luego responde. Hay tres triángulos, el ABC, el DEDF y el GHI, por orden de alfabeto. Si se fijan ahí están con distintas, están movidos los triángulos, están rotados. El del medio está con el ángulo recto hacia arriba y el tercero está dándole como la espalda al primero. Pero entonces imagínense que nosotros rotamos todos los triángulos y los ponemos todos como la forma del primero. La base del segundo sería FE, porque el ángulo recto debe quedar abajo en la derecha, ¿cierto? En el extremo inferior derecho, entonces se da vuelta como para la izquierda y queda la base FE y para arriba queda como altura FD. El otro es lo mismo, lo rotamos hacia la izquierda, queda la base, pero ahí se ve mejor porque está separado, ¿cierto? El cateto queda a la altura, la base y la hipotenusa, ¿ya? Para que veamos los lados homólogos. Entonces nos preguntan, ¿son semejantes los triángulos ABC, EFD, HGI? Y ya nos da la respuesta, dice, sí, ya que los lados de los homólogos son proporcionales. Y ahí, si se fijan, está la división hecha de los primeros. Compara los dos primeros, porque toma el lado EF, que es la base, con el lado AB, que sería 22,5 dividido en 15. Lo iguala a FD, que es la altura, partido por BC, que sería 12 partido por 8. Y luego dice DE partido por CA, ¿cierto? Que es el lado que faltaba, que es la hipotenusa, la diagonal, me da 1,5. Por lo tanto, los dos primeros triángulos son proporcionales porque tienen la misma razón de proporción sus lados homólogos. Luego nos pregunta por el segundo, el primero y el tercero, perdón. Hay que comparar de la misma forma y poner el valor. Entonces dice GH, que es la base del tercer triángulo, el amarillo, 27, partido por AB, que es la base del primer triángulo del celeste, 15, 27 partido por 15. Luego dice GI, que es la altura, partido por BC, que es la otra altura, 14,4 partido por 8. Y finalmente HI, partido por CA, que es la diagonal, 30,6 partido por 17, todo nos da 1,8. O 1,79999, que es lo mismo que 1,8 cuando es periódico, y nos da que son proporcionales. Y el último, compara los dos, el segundo y el tercer triángulo, GH, que es la base, partido por la otra base, que es F, que sería 27, partido por 22,5, nos da 1,2. ¿Ya? Así que ahí como una forma, o como repetimos el ejemplo anterior, de cómo se hace la semejanza. ¿Ya? Aquí hay un caso donde los triángulos están en distinta posición, pero usted se puede dar cuenta, guiándose por el triángulo, por el ángulo recto, perdón, cuál es el que corresponde a qué lado, que esa sería la complicación de los lados homólogos. ¿Ya? Y nos pregunta, ¿se puede concluir a partir de esto que alfa, beta y gamma son iguales? ¿Qué son alfa, beta y gamma? Si se fijan son los ángulos que están dentro de los triángulos. ¿Ya? Triángulos tiene cada uno un ángulo marcado que es el que está al frente del ángulo recto. ¿Ya? Y nos preguntan si son iguales. O sea, si los triángulos son semejantes, ¿los ángulos tendrían que ser iguales? Pensemos. ¿Qué implica semejanza? Como les dije, misma forma, tamaño proporcional.
Entonces, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Por qué? A ver si piensan un poquitito. A ver qué puede ser, sí o no. Yo le voy a dar la respuesta igual. Sí, tienen que ser iguales, son iguales. ¿Por qué? Porque los ángulos son los que me mantienen la forma, ¿ya? Porque si un ángulo de un triángulo es mayor, por así decirlo, ¿cierto? Sus proyecciones en sus lados, y por ejemplo, el lado que está al frente del ángulo se agranda. Si agranda el ángulo, ¿cierto? Se abre y se agranda el lado a la altura, por ejemplo, y hace que ya no sea proporcional con el otro lado, porque se agrandó uno y el otro no. Por lo tanto, los ángulos tienen que ser iguales para mantener las proyecciones y mantener la forma, ¿ya? Por eso, entonces, cuando los triángulos son semejantes, sus ángulos son iguales. Los ángulos también homólogos, los que están en la misma posición, son iguales, miden lo mismo. Porque si yo agrandara los lados, mantuviera los ángulos, me quedaría en la misma figura. Básicamente por eso debería ser igual. ¿Ya? Y véalo en la figura, porque si yo agrando, por ejemplo, el ángulo alfa, significa que se agranda hacia arriba el triángulo, sube su altura, la proyección, y ya dejaría de ser proporcional ese lado con los otros, porque los otros no suben, ¿ya? Así que deben mantenerse iguales. O sea, si yo quiero subir un ángulo, debo subir en la misma cantidad los otros ángulos para que se mantenga la proporción, ¿ya? Esto es el respecto a la semejanza, espero que quede claro, la semejanza no es igualdad, es misma forma, tamaño proporcional, ¿ya? ¿Cómo se saca? Viendo que estén en proporción los lados de la figura homóloga, o sea, de los lados homólogos, perdón. Los lados homólogos de la figura estén en proporción. ¿Cómo se hace? Sacando las razones entre los lados y que me dé el mismo resultado. Dividiendo, me da el mismo resultado, son semejantes. Y por consecuencia los ángulos interiores son iguales, miden lo mismo. Obviamente los que están en la misma posición. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo del triángulo rectángulo. Ya lo vimos, ahora vimos un triángulo rectángulo, ahora vamos a ver en particular qué es. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es recto y los otros dos son agudos. Llamaremos catetos a los lados que forman el ángulo recto. O sea, tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Hay una perpendicular. Y los lados que forman este ángulo, que hacen que sea recto, los que están en perpendicular, se llaman catetos. Y la diagonal que une estos dos catetos es la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo. Vamos a ver un ejemplo, un dibujo. Ya, fíjense. Está el ángulo recto, que está abajo, ¿cierto? Se forma por la perpendicular de los dos catetos. Los dos catetos forman el ángulo recto. Ya, primera pista, ¿ya? Los catetos son los que forman el ángulo recto para identificar, ¿cierto? Y lo que está al frente del ángulo recto es la diagonal, que es la hipotenusa. Así yo ubico los lados del triángulo rectángulo, ¿ya? Estos tienen nombre, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar en otros teoremas y con las razones y necesitamos darle nombre. Los catetos, repito, forman el ángulo recto y la hipotenusa está al frente del ángulo recto. Si lo quieren ver de otra forma, ver primero la hipotenusa, siempre está al frente del ángulo recto, ¿ya? Usted del ángulo recto tiene una flechita hacia el frente, ¿cierto? Hacia donde continúa la figura y va a toparse con la hipotenusa y luego por descarte los otros dos son catetos. El ángulo recto siempre se representa por un cuadradito abajo y el ángulo recto, como saben, mide 90 grados, ¿ya? Ese es un triángulo rectángulo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de identificar perdón, catetos e hipotenusas. Entonces voy a poner 4 triángulos orientados de distinta manera y vamos a ir viendo dónde está la hipotenusa y dónde están los catetos. En el primero hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Ver los catetos inmediatamente o la hipotenusa primero. Y por descarte el otro es lo que falta. A mí me gusta siempre ver la hipotenusa primero identificando el ángulo recto. El ángulo recto está abajo a la izquierda, entonces el lado que está en diagonal al frente inmediatamente es la hipotenusa. Está al frente del ángulo recto. Y los otros dos son catetos. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque a veces hay triángulos que son rectos que no son así tan claros como esto. En algunos ejercicios no van a salir o con más triángulos al medio y uno no se fija bien y se confunde. Por eso yo siempre me marco el ángulo recto, me marco la hipotenusa al frente. Entonces yo me fijo siempre en el ángulo recto, en el cuadradito. Por eso yo lo hago así, ¿ya? Porque hay veces que no es tan claro cuando es recto, pero aparece el cuadradito y quizás no se ve muy bien la diagonal porque queda un triángulo un poco desfasado, pero yo voy a saber porque está al frente, ¿ya? El segundo, lo mismo. Al frente del ángulo recto, que sería como abajo a la derecha. La hipotenusa, esa diagonal,
cateto, cateto. El otro es la misma orientación que el de arriba, pero solamente que está hacia la derecha el ángulo recto, por lo tanto abajo a la izquierda está la hipotenusa, cateto, cateto. Y el último lo dejo de tarea para ustedes, ¿ya? Ustedes me dicen, aunque está claro cuál es la hipotenusa igual los catetos. ¿Por qué esto tan fácil lo hago acá? Porque debe saber esto. O sea, usted me dice, pero profe, es fácil. Sí, pero cuando hay ejercicios un poco más complicados, con más figuras, que no está tan claro el ángulo recto por la forma del triángulo, o está puesto de tal forma que no se identifica muy bien si es recto o no, pero yo me fijo siempre en el cuadrado, yo tengo que identificar hipotenusa y cateto siempre. Y tenerlo en la mente, y rápido, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto. Saberlo de memoria. Ya, no estar pensando, a ver, ¿cuál era el cateto y cuál era la hipotenusa? Y más adelante se hace más importante porque le vamos a dar nombre a los catetos. Ya no van a ser, acá por el momento da lo mismo, ¿cuál es? Puedo ponerle cateto 1, cateto 2, pero más adelante le vamos a dar nombres. ¿Ya? Y ahí sí que es importante porque si yo me equivoco en el cateto que elijo, está mal el ejercicio. ¿Ya? Entonces es importante manejar esto. ¿Qué se aplica en el triángulo rectángulo? El famoso y conocido teorema de Pitágoras. ¿Qué hace el teorema de Pitágoras? Si se acuerda, el teorema de Pitágoras relaciona las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, relaciona catetos e hipotenusa. Ya, o sea, hay una fórmula que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y eso me permite sacar cateto o hipotenusa dependiendo de lo que me pidan, pero debo tener los dos valores. ¿A qué me refiero? Si yo quiero sacar la hipotenusa, debo tener los dos catetos. Si yo quiero sacar un cateto, debo tener el otro cateto y la hipotenusa. Siempre debo tener dos valores de 3 para sacar el tercero. Y solo me relaciona los lados. O sea, todavía no nos relacionamos ángulos. ¿Qué pasa cuando me preguntan ángulos interiores del triángulo rectángulo? No tengo nada que hacer con Pitágoras. Yo solo relaciono medidas y saco medidas de lados. ¿Ya? La fórmula es la siguiente. Bueno, vuelvo a repetir, ¿cierto? El triángulo rectángulo. Ahora le doy letras, ¿ya? Para no poner cateto a cada rato en hipotenusa, pero usted va a saber ahí que A y B son catetos, le puse cateto 1, cateto 2, y C es la hipotenusa, ¿ya? Para no poner cateto, cateto y hipotenusa, la fórmula queda muy grande, ya siempre lo vamos a hacer así, pasándole la letra. La fórmula para la hipotenusa dice que la hipotenusa, o sea, al cuadrado, es igual a la suma cuadrada de los catetos, o sea, la suma de los catetos al cuadrado, ahí sí. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Esto lo descubrió Pitágoras hace un chillón de años y funciona. ¿Y cómo queda? Si yo despejo ese cuadrado del C y lo paso al otro lado, pasa la operación inversa, pasa como raíz. Por lo tanto, la relación final, lo que yo calculo, dice que C, la hipotenusa, es igual a la raíz del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto cuando es con valores es bastante fácil, es calcular eso. Así es la fórmula de Pitágoras y se ocupa también harto. Pero recuerde, Pitágoras solo relaciona medidas de lados. Esto es importante para que después comparemos con las razones trigonométricas, que es lo que vamos a ver. Lo importante. Ejemplo, encontrar el valor de C, la hipotenusa. Tengo un triángulo rectángulo que vale, ahí no marqué el ángulo recto, se me fue, pero ya saben cuál es, ¿cierto? Se nota, claro. Los catetos valen 3 y 4 y necesito sacar la hipotenusa. Por lo tanto, A es 3, B es 4. Yo le di el valor 3 al cateto más chico, al valor lo puse como A, y el cateto más grande lo puse como B, y C es igual. Aplico la fórmula. C es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces lo primero que hago yo es pongo C es igual, la raíz, y pongo adentro 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resuelvo los cuadrados primero por orden de operatoria. Me queda 3 al cuadrado en 9, 4 al cuadrado 16. Luego sumo y me queda raíz de 25. Y como la raíz de 25 es exacta, me queda que C es igual a 5. Por lo tanto, la hipotenusa vale 5. Cuando los catetos valen 3 y 4, la hipotenusa vale 5. Y así saqué la hipotenusa. Usted me dirá, profesor, ¿pero qué hago cuando quiero sacar un cateto? Ocupo la fórmula sin la raíz, la primera. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y despejo lo que quiero. Al final me va a quedar, cuando quiero sacar un cateto, va a ser siempre la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ya, siempre va a ser así. Cuando quiero cateto, es la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? En vez de suma va a haber una resta. ¿Sí? Porque al valor mayor le resto el valor menor. Es solo despejar la ecuación. ¿Ya? Pero por el momento no lo vamos a ver. Es solo para que comparemos para qué se ocupa en el triángulo rectángulo. Entonces, como les decía, Pitágoras solo me sirve cuando me piden medidas de lados.
Pero ¿qué pasa ahora cuando me introducen ángulos? Cuando me introducen los ángulos, me piden los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. No puedo hacerlo con Pitágoras, pero solo puedo sacar hipotenusa, cateto y cateto. O es más, ¿qué pasa cuando me piden la hipotenusa, pero tengo el lado de un cateto y el valor de un ángulo? No puedo usar Pitágoras, pero para eso aparecen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas relacionan, como voy a poner acá, relacionan los valores de los lados, cateto e hipotenusa, y los ángulos interiores distintos al ángulo recto. O sea, ahora cuando me aparecen ángulos, yo puedo relacionarlos con los lados y sacar valores que me piden. Como por ejemplo les decía, ¿qué pasa si en un ejercicio me piden la hipotenusa, el valor, pero tengo solo un cateto y tengo un ángulo interior? Con las razones trigonométricas lo puedo sacar, cosa que con Pitágoras no, porque Pitágoras me pide los dos lados sí o sí. ¿Ya? Entonces vamos a ver la utilidad. Vamos a ver tres razones trigonométricas que son las principales. ¿Ya? Quizás la han escuchado. Pero antes debo mostrarle otra cosa, porque ahora le vamos a cambiar el nombre a los catetos. O sea, van a seguir siendo catetos, perdón, pero le vamos a agregar un apellido, que es importante. Porque las fórmulas tienen a un cateto o al otro. Y si yo me equivoco de cateto con la fórmula, me va a dar un resultado malo. Cada razón va a tener un cateto distinto. Entonces es importante saber qué cateto es cuál y qué me dice. Le voy a poner las dos opciones posibles. Primero, triángulo rectángulo, si se fijan, el ángulo interior que aparece es alfa, el de abajo, ¿cierto? Y ya cambia el nombre. El cateto que está al frente del ángulo opuesto se llama cateto opuesto. Fíjese, está alfa y el cateto que está al frente de alfa es el cateto opuesto. Y por descarte el que está abajo de alfa, abajito del ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué hago yo? Para saber, me fijo en el ángulo y veo inmediatamente el cateto que está al frente del ángulo es el opuesto. Y por descarte el otro es el adyacente. ¿Ya? Recuerde, cateto opuesto, cateto adyacente. Y además tengo la hipotenusa. Ahora tengo tres cosas que recordar. Y la otra opción es el mismo triángulo, pero con el ángulo arriba. Ahí cambia la orientación. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué me indica qué cateto es qué? Si opuesto o adyacente, me lo dice el ángulo, donde está el ángulo interior. Como está arriba, la base ahora es el cateto opuesto, porque la base está opuesta al ángulo, y el cateto adyacente es el que está al lado. ¿Ya? Ya se cambió, porque cambió el ángulo, cambió cateto opuesto y cateto adyacente. Eso, por favor, véanlo. Es solamente un tema de posición del ángulo. Y es importante, ¿por qué? Porque las fórmulas, las razones van a ocupar cateto opuesto o cateto adyacente. Y si yo me equivoco en el cateto, está todo malo. A no ser que sea el mismo valor. Que tenga la suerte que el ejercicio me dé los mismos valores en los dos catetos. Ahí da un poco lo mismo porque el ángulo es el mismo, pero no, generalmente no pasa. Así que si yo me equivoco de cateto, en nombrar los catetos, ya morí. ¿Ya? Entonces fíjense bien, el ángulo interior me da cuál es el cateto opuesto primero, porque está al frente, y el otro es el adyacente. ¿Cuáles son estas razones? La primera es el seno, o se nombra sen. ¿Qué hacen estas razones? Lo voy a explicar así bastante simple, pero más adelante lo vamos a ver más en profundidad, la otra clase yo creo. Estas razones me toman ángulos, se le aplican a los ángulos interiores y los transforman en un número, es una función. Nosotros vimos funciones que parten del conjunto inicial de los ángulos, ¿cierto? Usted sabe con los ángulos con lo que se ponen con grados, 1 grado, 2 grados, ¿cierto? En los ángulos, y toma ese ángulo, le aplica al seno y lo transforma en un número normal, ¿ya? No en un grado, en un número, como conocemos, un número real, ¿ya? Que está entre -1 y 1. Bueno, ahí vamos a ver más con detalle. Eso hacer. Entonces, por eso yo le aplico el seno de un ángulo, es un número real. Y me sirve para calcular y ocuparlo para resolver estos problemas cuando me piden hipotenusa, por ejemplo. Yo saco el seno del ángulo y me va a dar un número que lo puedo operar con el cateto opuesto y me va a dar la hipotenusa. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿cuál es la razón del seno? Pongo el triángulo, ¿cierto? Importante. Aquí puse el ángulo arriba, por lo tanto el cateto opuesto está abajo, cateto adyacente. Ahí lo nombré. Cuando usted resuelve ejercicios, lo primero que debe hacer es nombrar los catetos. El primer paso es nombrar los catetos claramente, adyacente y opuesto. Y la hipotenusa obviamente respecto al ángulo. Y la razón, el seno del ángulo alfa, de ese ángulo en particular, está dado por la relación seno de alfa, se pone sen, ¿cierto? El ángulo alfa entre paréntesis, cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Ya? Si se fija, es parecido cuando sacábamos el tema de la proporcionalidad de los lados, ¿cierto? Hay una división, una razón, cateto opuesto partido por hipotenusa.
¿Ya? Entonces la razón del seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Yo sé que el seno de alfa, ese numerito que me va a dar, es igual a la división del cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Ya? Si se fija acá está lo que le decía. Por ejemplo, si un ejercicio me pide la hipotenusa y tengo solo el cateto opuesto pero tengo el ángulo, yo sé que debo ocupar el seno del ángulo. Y ese seno del ángulo, profesor, ¿dónde está? Se saca, está el valor dado, dependiendo del ángulo. Todos los ángulos tienen su valor dado. Si no lo sabemos, ocupamos calculadora. ¿Ya? Esta es la única parte quizás que vamos a ocupar calculadora de la materia. Entonces el seno, dependiendo del ángulo que sea, nosotros sabemos el valor del seno, ya está dado. Entonces ocupamos ese valor para resolver el problema. Entonces lo primero, seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. La segunda razón es coseno. Cos, el mismo triángulo, ¿cierto? La misma orientación. Pero ahora el coseno me ocupa el cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Ya? Coseno de alfa, el coseno del ángulo, es igual a la división del cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ves que es distinto? Porque si en un ejercicio tú tienes el cateto opuesto, no puedes ocupar el coseno, porque el coseno no tiene cateto opuesto, tiene cateto adyacente. Entonces tú tienes que fijarte e identificar bien los catetos para ver qué razón ocupas. De eso depende. O qué te piden. ¿Ya? Por ejemplo, si te piden el cateto adyacente, tú sabes inmediatamente que debes ocupar coseno, porque es la forma que tiene cateto adyacente. No puedes ocupar seno. A eso me refería, porque si tú ocupas la razón equivocada, vas a tener malo el ejercicio. Entonces tenemos seno, cateto opuesto partido por hipotenusa, coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Cierto? Y todo depende del ángulo que esté en el triángulo. O sea, ese ángulo va a tener un valor, ¿ya? A no ser que te pidan calcular el ángulo, que se lo vamos a ver más adelante. Y la última, la tercera, la misma orientación, es la tangente. Se nombra tan. La tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, la tangente solo relaciona catetos. O sea, si en un ejercicio usted solamente tiene el valor de un cateto y le piden el otro cateto, usted ocupa la tangente, porque las otras dos fórmulas ocupan hipotenusa. Y si no tenemos la hipotenusa, no la podemos ocupar. Por lo tanto, la tangente ocupa los valores de las otras dos, pero cuando no hay hipotenusa. Entonces, un ejercicio donde no hay hipotenusa y me piden un cateto y tengo el otro cateto, yo sé que tengo que usar tangente, porque es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Por el momento solo lo vamos a ver así de forma superficial, después lo vamos a profundizar, ¿ya? Ejercicio de la página 213, ahí ya lo resolví, me puse primero, pero fíjense lo que hay, en la A. Dice, el coseno de alfa vale 0,6, ya me dan el coseno. Y se fijan, ¿qué me piden? X es la hipotenusa. Y me dan el cateto, ¿cuál sería? Si vemos el ángulo alfa, ¿qué cateto sería? Según el ángulo alfa, ese cateto sería cateto adyacente. Por lo tanto, se ocupa coseno, porque coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Aplicamos la fórmula del coseno para sacar x, que es la hipotenusa, ¿cierto? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Para hacerlo como está ahí, le cambio el cateto adyacente por el DE, que es la medida de la base, ¿cierto? Partido por x. Y luego reemplazo el valor. La base vale 12, entonces pongo coseno de alfa es igual a 12 partido por x. El coseno de alfa me lo dan, es 0,6. Por lo tanto, ahora reemplazo coseno de alfa por 0,6 y me queda 0,6 es igual a 12 partido por x. Ya, fíjese, mire, el coseno es 0,6, entonces ahora yo reemplazo el valor del coseno. Eso lo vamos a hacer en los ejercicios. Ya tengo el valor de reemplazo y me queda igual a 12 partido por x. Y debo sacar x. Despejo, ¿cómo despejo? X se está dividiendo y pasa a la izquierda multiplicando. Si se fijan, dice eso. Pero ahora, como yo quiero despejar x, el 0,6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 12 partido en 0,6 y me da como resultado 20. Por lo tanto, x, la hipotenusa, mide 20. Yo no ocupé Pitágoras porque tenía solo un cateto, pero ocupé coseno porque tenía el cateto adyacente y el ángulo. Y si se fijan, calza porque la hipotenusa siempre debe ser más grande que el otro cateto, ¿ya? Y el cateto que tenemos es 12, la hipotenusa es más grande, calza. Si hubiese dado un valor menor a 12, está malo. Y ahí quizás nos hubiésemos dado cuenta que ocupamos mal la fórmula o despejamos mal, ¿ya? Ahí ocupé el coseno, para eso se ocupa. Segundo ejercicio, vamos a ocupar el seno. Fíjese que ahora me piden, ¿qué me piden? Si miramos el ángulo, tengo la hipotenusa, ¿cierto? Que mide 8, pero me están pidiendo el cateto opuesto, porque está al frente del ángulo que está arriba. Fíjese, está en la base y el ángulo está arriba. Entonces debo ocupar seno,
cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces aplico la fórmula del seno. Seno de alfa, bueno, ahí me equivoqué, es cierto, debe haber sido seno de beta, pero se entiende. Seno del ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto es mi incógnita, es mi x, es lo que me piden. X partido por HI, que es la hipotenusa, y le cambio el valor. Seno de alfa es igual a x partido por 8, porque la hipotenusa vale 8. El seno de alfa me dice que vale 0,6, igual que arriba. Entonces me queda seno de alfa es 0,6, lo reemplazo. Me queda 0,6 es igual a x partido por 8. Paso el 8 que está dividiendo, lo paso multiplicando, multiplico por 0,6 y me da 4,8. Por lo tanto, la base x, el cateto opuesto, mide 4,8. El tercero se ocupa la tangente, pero yo lo voy a dejar de tarea, para que ustedes traten de hacer lo mismo que hice yo arriba, pero con la tangente, ¿ya? 4,8 de resultado. Así se ocupa las razones trigonométricas. O sea, es un ejemplo bastante simple de cómo se ocupa. Aparece un ángulo, me piden un lado. No puedo aplicar Pitágoras porque me falta el otro lado, pero puedo ocupar el seno al coseno del ángulo. ¿Ya? En resumen, en un triángulo rectángulo las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de sus lados que se establecen con respecto a sus ángulos agudos o los ángulos que no son rectos, ¿cierto? En el triángulo ABC se definen las siguientes razones con respecto al ángulo alfa. ¿Ya? Solo el ángulo alfa, no el beta es de arriba, el alfa. Seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ya? Razón B, estamos viendo razón todavía. División. Tangente es el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Ya? Recuerde que la trigonometría me viene a salvar cuando no tengo lados, pero me piden ángulos, o aparecen ángulos y me piden lados que me faltan. Puedo mezclar las cosas, por eso es un poquito más fuerte que Pitágoras, porque me toma todos los lados igual y además me agrega los ángulos. ¿Ya? Más adelante vamos a profundizar más en esto, porque la unidad completa se trata de trigonometría. Pero por el momento eso lo puedo mostrar. Espero que se haya entendido y ahora vamos al ticket de salida. Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcular las tres razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente para el ángulo alfa. O sea, usted me calcula seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa con los valores que están ahí, ¿ya? Ocupando las razones que vimos anteriormente. Me lo envía al correo agajardo@cmch.maristas.cl, ¿ya? Cualquier duda me escribe ahí. Espero que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.